Bueno, mi nombre es Hernán de Chávez Guitarras, estamos para el Club de la Guitarra con el amigo Eric Jacobs de Jake Amps. Bueno, Eric, contanos un poquito de la marca, en qué año empieza, cómo empieza y por qué empieza. Bueno, la marca empieza en 2008 en realidad. Yo estaba en un foro conocido en esa época, visitando mucho y entusiasmado porque, digamos, mi hobby de la guitarra viene desde los 15 años, que me compré la Cook en el 69 y nunca seguí trabajando en otras cosas, pero eso nunca murió, digamos, siempre siguió. Y allá en el 2008 yo estaba sin trabajo y necesitaba un trabajo alternativo, entonces bueno, soy ingeniero electrónico y digo, bueno, hay un mercado acá creciente, nadie lo vio. Había muchos ya. Empezaron a surgir en ese momento. Sí. Incluso yo había ido a la primera muestra música en el 2008 justamente, ya con la intención de exponer en esa, pero no llegué a tiempo, entonces fui de visita y después a partir del 2009 estuve en todas las muestras músicas que hubo. Y ya en el 2009 me presenté con prácticamente todo el set de equipos, porque presenté el Blues Mojo, el Loops and Chain y el Tone Keeper, o sea, los tres equipos en la primera, todo el arsenal. Me presenté junto con Jorge Son usando los parlantes de él. ¿Y ya tenías desde antes diseñado o empezó en el 2008 a diseñar? Todo eso fue en esos 6 meses y se una locura, fue así con todo. Bueno, tenía mucho tiempo libre, estaba desempleado, así que aprovechaste. Pero después los pedidos ya te tapan y se empieza a hacer más difícil, ¿no? Y después evolucionando del Blues Mojo, que era un valvular de 7 watts, donde todo el mundo un poco se reía al principio. Claro, los mini cabezales. 7 watts. Claro, en ese ¿Qué querés hacer con 7 watts? Era 100 o 50 mínimo. Y hoy día lo dejé de hacer hace 3 años y me lo siguen pidiendo todavía. Y ahora se puso un poco de moda el mini valvular, está como bien vigente. Lo que pasa es que garpa muy bien para grabar para estudio, por ejemplo. De hecho, las grandes bandas, Led Zeppelin, en estudio grababan con valvulares. Sí. Yo tengo, referencia, por ejemplo, de Judas Priest. Uno piensa esa guitarra distorsionada a fondo y grababan con equipitos valvulares de 25 o como mucho. Para ponerlo al mango un equipo chico. Sí. Entonces, justamente toda esa... Yo notaba, por ejemplo, que tenías que tener un equipo chico para practicar, casi que puedas usar con auriculares para tocar de noche y no molestar a la familia, a los vecinos. Otro equipo para la sala de ensayo, porque el baterista le pega fuerte y si no te oís. Otro equipo para un bar chico, porque si no saturas demasiado y el bar no vende y te echan. Otro para un bar mediano, otro para un teatro. Y tenés que tener 27.000 equipos y la gente no tiene tanta plata. Entonces, espacio físico para lo que hace falta es un equipo que pueda ser suficientemente versátil para cubrir todo ese rango de aplicación. Más aún, hay muchos guitarristas que no se conforman con el clean y el sucio de un mismo equipo, entonces tienen otro equipo para el clean y otro equipo más para el sucio. Sí. Como ambos no pueden usar la misma caja, tienen que llevar una caja para el clean, otra caja. Y después tienen que llevar una camioneta porque en el auto todo no le entra. Y una persona que se los mueva. Y una troupe de monos que le carguen todos los equipos. ¿No? Es demasiado. Realmente la técnica hoy día, la tecnología, digamos como ingeniero electrónico lo sé que se puede concentrar todo eso en un solo equipo. Y bueno, dije, ¿por qué nadie lo hizo hasta ahora? No lo sé. Es más negocio vender todo suelto. Y seguramente que sí, pero dije, bueno, me voy a poner a hacer esto y lo hice. Hice un equipo que tiene máster, entonces podés ir de 0 a 50 watts y la distorsión no depende de eso, la distorsión depende de otros controles, entonces vos podés elegir en el punto donde rompe el equipo. Justamente al lado del máster hay un control que se llama Headroom, donde vos elegís el punto donde rompe el equipo. Entonces de esa forma, hasta en el clean, podés hacer que rompa el equipo. Ahora lo vamos a mostrar de cerca y nos vamos a explicar bien todo. Entonces ya ahí
rompes con eso de que tenés que tener uno que rompa acá, otro que rompa allá, otro que rompa allá. Vos elegís el punto donde rompe el equipo. Está buenísimo. Después el tema del clean lindo o el clean, justamente en los valvulares el tema es que vos, para que la válvula genere eso que nos gusta, que es esa calidez valvular, es porque la válvula tiene una curva. Claro. Esa curva, cuando la señal rompe, o antes de romper, pero trabaja usando la curva, lo que produce es distorsión armónica. Claro. La distorsión armónica, justamente como es armónica, es musical. Claro, es muy agradable. Vos tocas y toda esa distorsión es armónica con lo que estás tocando, entonces es linda, es agradable. Claro. Sí. No como la distorsión cuando ya llegas a la intermodulación, que aparecen notas que están fuera de la escala y deja de ser musical. Pero esa distorsión es linda. El problema es que, como si la curva es fija, hay un solo punto donde funciona. Claro, y ese es el problema, que tenés que tocar fuerte para entrar en esa zona. Que no se puede siempre tocar esos volúmenes para... Es como que es un pony de un solo truco. Claro. Solamente funciona bien ahí, ni menos ni más, justo ahí. Sí. Por eso es que tienen lo que llaman el hot spot, o el punto justo ese donde suena bien. Es más, los valvulares los subís más de ese punto y lo mismo no escuchás variación de volumen. Hasta pasa eso también. Incluso lo que yo noto, los guitarristas que usan muy bien la dinámica de la guitarra, viven tocando el control de tono. Vos lo ves a Eric Clapton o a Santana, parece que es una obsesión. Están tocando el hueco que hay en la ejecución, están tocando el control de volumen. Sí, pasa. Porque están buscando permanentemente, hasta en la expresión que le quieren dar al tono, en ese punto, buscar el volumen que necesitan para lograrlo. Es mucho. Eso lo empezó a hacer Hendrix, que yo lo vi, por ejemplo, y está muy bueno variar el volumen más que el tono, el volumen de la viola, y vos generás que el amplificador siga, por ejemplo, igual de alto, pero vos cortás algunas frecuencias o menos ganancia con el volumen. Se puede hacer muchas cosas, pero para eso necesitas, como decimos, volúmenes extremados, cosas que no tienen mucho sentido a veces hacer. Bueno, Clapton inventó el Willman Tone, que era cerrar totalmente el control de tono, entonces vos tocabas limpio y parecía de jazz, ¿viste? Claro, sí, totalmente sin brillo, ¿no? Totalmente opaco. Pero como tenía bastante gain, cuando él exigía las cuerdas, las apretaba, ahí salía el brillo producido justamente por el amplificador, no es la guitarra. Claro, sí.